Vamos a iniciar la sesión de hoy día con el tema de semiología de abdomen. Yo soy el docente Albert. Recuerden que para ubicarnos estamos ya en la parte de examen físico, ¿sí? Por si se habían olvidado, aquí les traigo dónde estamos. ¿Qué parte del examen físico? El examen físico específico. Ya hemos hablado de cómo se hace un examen de cabeza, de cuello, de mamas, tórax y pulmones, y terminamos en la sesión anterior con el examen cardiovascular. Ahora vamos a hablar del examen de o semiología de abdomen. Dentro del examen de abdomen, aplicando las técnicas que hemos visto en la primera clase de examen físico, lo primero, antes de ver la primera técnica, que es la inspección, tenemos que ver lo que llamamos posición. ¿Por qué posición? Porque para realizar un examen de abdomen adecuado, necesitas una posición idónea. Y esta posición va a ser la posición de cúbito dorsal. Paciente echado en la camilla de espaldas. ¿Bien? O como le dicen también, boca arriba. De cúbito dorsal. En esa posición yo voy a poder identificar, esto ya muchos de ustedes lo conocen, las regiones abdominopélvicas, ¿sí? Así se llaman. Mal nombre es decirle cuadrantes. Estos no son cuadrantes abdominopélvicos, son regiones abdominopélvicas que en total vendrían a ser 9. Cada una con un nombre respectivo, cada una con una asociación de vísceras que están en los lugares respectivos. No voy a entrar en detalles porque esto ya lo has visto en anatomía. Y si no lo recuerdas, te invito a que lo repases. ¿Bien? En inspección, ¿qué voy a ver en este apartado? Lo más notorio va a ser la forma. ¿Qué forma debe tener un abdomen? ¿Cuál es lo normal? La forma normal del abdomen es un abdomen plano o ligeramente abombado, ligeramente globuloso. Algunos lo describen de esa manera. Bien, eso es un abdomen normal. También puedes denotarlo como un abdomen esténico, ¿sí? Un abdomen normal. Pero pueden haber abdomen excavado, abdomen muy abombado, de tal manera que esto se puede decir como distendido, abdomen batraciano, una distensión lateral del abdomen, un abdomen en tabla, que se puede observar rígido. La forma, muchachos, es importante describirla a la inspección del examen de abdomen. También que vamos a poder observar si hay presencia de lesiones en la piel. ¿Sí? Estas lesiones en la piel, por ejemplo, las principales, que son las cicatrices. Cicatrices en las cuales tenemos las cicatrices postraumáticas o cicatrices quirúrgicas. Cicatrices quirúrgicas nos van a dar información de, por ejemplo, qué acto quirúrgico se ha realizado. Si tú tienes un paciente y observas lo siguiente, le descubres el abdomen, estás examinando y miras esta cicatriz. Una cicatriz subcostal derecha, diagonal. Esta cicatriz muy probablemente se trate de una, y si ha sido quirúrgica, de una operación en el hígado o sobre todo en las vías biliares, que es lo más común, una colecistectomía, o estaría asociada a ella. Esta de aquí, de abajo, a una apendicectomía, ¿verdad? Por la ubicación. Hasta que el paciente no te lo confirme, tú no puedes asegurar, simplemente es una suposición, una aproximación. Esta cicatriz que vemos ahora aquí, de forma transversal, suprapúbica, se conoce como, o vendría a ser un acto quirúrgico de, puede ser una histerectomía, es decir, una operación para retirarte el útero, pero lo más común es una cesárea, ¿bien? Y aquí una cicatriz a lo largo de la línea media o línea alba, muy relacionado a, esto se llama cicatriz quirúrgica de emergencia, conocido también como laparotomía central, ¿sí? Esta cicatriz usualmente, como su nombre lo dice, está relacionado a operaciones o actos quirúrgicos en los cuales de forma rápida yo quiero ingresar a la cavidad abdominal, ¿sí? De forma rápida. Entonces hago un corte de arriba abajo en la línea media y rápidamente ya estoy en la cavidad abdominal. Y también sirve para la exploración de esta. Sobre todo cuando no tengo idea de qué es lo que está sucediendo, cuál es el trauma interno que ha pasado. Ahora, hay otros datos que pueden estar escondidos,
Como por ejemplo, si yo veo, volvemos a la primera imagen, esta cicatriz subcostal derecha, y adicionalmente veo una cicatriz pequeña en el ombligo, una cicatriz pequeña en el epigastrio y una cicatriz pequeña aquí en la parte inferior lateral, el cuadrante superior derecho. Tres cicatrices, como tres puntitos asociados a esta cicatriz. ¿Qué podría deducir? Casi sin temor a equivocarme, sin miedo al éxito, que esto ha sido un acto quirúrgico de conversión. Para los que o los que han llevado ya cirugía o los que vayan a rotar en esta, operaciones laparoscópicas en donde simplemente se introducen los trocánteres los trócares por incisiones pequeñas, por ejemplo, para una colecistectomía laparoscópica, tenemos la inserción de 3 trócares, y por algo eventualmente se presenta un inconveniente y necesita el cirujano entrar ya de forma tradicional, entonces se retiran los trócares y se hace una incisión que es la clásica, ¿no? Esta incisión diagonal. Entonces, si tú ves, aparte de esta incisión, 3 huequitos de apertura de trócares o cicatrices donde han ido los trócares, entonces puedes deducir sin miedo a equivocarte de que esto ha sido una complicación, un acto quirúrgico que se ha complicado y ha pasado de cirugía cerrada a cirugía abierta. Bien, chicos, importante, mira, toda la información que me da simplemente una cicatriz y la ubicación, ¿no? ¿Qué pasaría si esta cicatriz diagonal del de la fosa ilíaca lo tengo hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, en vez del lado derecho? ¿Con qué estaría relacionado? Operaciones en ese lugar. De esa manera, con herniorrafias, por ejemplo. ¿Sí? Si tengo esta incisión, pero al otro lado, la incisión de la imagen superior que estoy señalando, pero hacia el otro lado. Entonces, o operación del vaso, operación de riñón, pues, también tenemos una entrada por atrás, o también colectomías. ¿Bien? Aparte de las cicatrices, lesiones en piel, podemos apreciar las estrías. Estas estrías son clásicas, muchachos. Unas estrías de color rosado, así lo describen algunos, aunque acá no está de ese color, pero los libros te pueden decir ello. Un color rosa, un color púrpura. Particularmente yo prefiero un rojo vino, que es como yo he podido observar en mi práctica en mis pacientes. Este rojo vino de pacientes que tienen Cushing, entonces estrías asociadas, muy asociadas a este síndrome de Cushing. Aquí, miren, ¿qué es esto? Como si algo estuviera debajo de la piel levantándola. ¿Qué vendría a ser esto, muchachos? Conocido como cabeza de medusa. Es una congestión de la circulación venosa a nivel epigástrico o mesogástrico y de forma radial, como si fuera un pulpo, mira, su cuerpo y sus tentáculos. Esta congestión venosa, estas varices o dilataciones de venas de forma radial, está muy relacionado a una hipertensión portal, es decir, un aumento de la presión o una congestión en el sistema porta, que puede tener muchas causas, muchas etiologías. Lo único que podría yo decir es que hay una congestión a nivel de la circulación portal, un aumento de la presión portal. Si la congestión de vasos fuera solamente de forma lateral, como puedes apreciar aquí, mira, hay una vena dilatada de forma lateral, o sea, no hay tanta protuberancia de venas en la parte central, sino más hacia los lados. Entonces, también sin miedo a equivocarme, podría decir que la congestión se trata de una congestión a nivel de los vasos venosos por debajo de la vena cava inferior, ¿sí? Una obstrucción probablemente de la vena cava inferior, ¿sí? Dos patrones clásicos de congestión venosa en abdomen. El radial a manera de un pulpo y el lateral. El radial para hipertensión portal y el lateral para obstrucción de la circulación inferior o obstrucción de la vena cava inferior. Miren, dilataciones, protuberancias. Aquí tenemos en la línea alba o línea media, en la zona supraumbilical, una dilatación amplia y longitudinal de arriba hacia abajo. Y aquí vemos una dilatación a nivel periumbilical. Doc, ambos son hernias. Pues te equivocas. Suelen confundirse mucho. El de abajo, esta que estoy señalando, sí es una hernia, una protrusión de vísceras de la pared abdominal.
Esta hernia es una hernia por la ubicación, hernia umbilical. Sin embargo, en la imagen superior, esta protuberancia que vemos a la inspección del examen de abdomen es causada por una distensión de las fibras de la línea alba, la línea media, la línea central. Esta distensión de fibras hace que todo el paquete, no pocas vísceras, sino todo lo que esté detrás de esa línea, protruya. Pero no es un fenómeno de herniación. Bien, es un fenómeno de protuberancia de vísceras, que es distinto, se llama diástasis de rectos. Y aquí la hernia umbilical. Por último, miren, en esta imagen, bueno, ya salió el nombre, imagínate que no lo ves, ahí. Notamos una elevación en la parte del mesogastrio, parte derecha del mesogastrio y parte del flanco derecho. Aquí, esta elevación, no sé si la pueden notar. Todo esto de aquí es la elevación. Y esa elevación, ¿por qué se produce? Es una tumoración. Que bueno, con los estudios respectivos posteriores, sale como conclusión de que es una tumoración renal. Aquí nos ayudamos de exámenes de imágenes también. Esta es una tumoración renal. Doc, ¿el riñón no es acaso un órgano retroperitoneal? ¿No debería estar para atrás? Sí, lo que sucede es que la pared abdominal posterior es más gruesa en musculatura, además que tenemos las costillas para hacia la parte posterior y superior del abdomen. Un riñón, cuando hace tumoración, usualmente la tumoración es una tumoración que crece hacia la zona que ofrece menor resistencia, crece hacia adelante. Mientras más grande sea, más evidente va a ser, obviamente, ¿sí? Tumoraciones renales, un tumor renal bien grande, se lo vas a observar el abultamiento no hacia atrás, sino hacia la pared abdominal anterior. Pasamos al siguiente método, que es la auscultación, a la siguiente técnica. En la técnica de auscultación, recuerda siempre auscultar los 4 cuadrantes. Y aquí sí hablamos propiamente dicho de cuadrantes. Mientras que estos eran 9 regiones abdominopélvicas, aquí estamos hablando de los 4 cuadrantes. 2 superiores, 2 inferiores, 2 izquierdos, 2 derechos. En cada uno de estos se recomienda hacer de forma horaria. Hay que colocar el estetoscopio para poder oír que el abdomen suena, Doc, sí. ¿Cómo se llaman los sonidos que emite de forma normal el abdomen? Por ahí alguien responde y puede decir, Doc, ruidos hidroaéreos. Bueno, esta terminología es inadecuada, ¿sí? Ruidos hidroaéreos pueden ser cualquier cosa en donde participe aire y agua o una sustancia líquida y agua y que suene, producto de estas dos fases y movimiento del agua. Entonces, eso es un ruido hidroaéreo. Para ser más específicos y decir cómo se llaman los sonidos normales del abdomen emitidos por el peristaltismo o tránsito intestinal, la respuesta es gorgoteo. ¿Sí, chicos? Es el nombre correcto. Gorgoteo. Puedes llamarle gorgoteo intestinal, pero estarías como redundando, ¿no? Gorgoteo son los sonidos intestinales producto del peristaltismo. Entonces tú colocas el estetoscopio, por ejemplo, aquí en el cuadrante, en el número 2, superior izquierdo, luego lo colocas en el número 4, en el 3 y en el 1. Si quieres empiezas desde el 1 y a eso depende de ti, de forma horaria. En cada uno de ellos te aconsejo que estés por lo menos 30 segundos. Digo por lo menos 30 segundos porque en total deberías estar 2 minutos. Ojo, algunos te pueden decir, no, 15 segundos en cada uno, total completas un minuto. No, tienes que por lo menos escuchar por 2 minutos. ¿Y por qué? Porque esa definición de ausencia de ruidos peristálticos, para que tú digas a tu paciente o reportes en la historia, hay ausencia de ruidos pericárdicos, abdomen silencioso, el tiempo mínimo en el cual debiste haber escuchado es 2 minutos. Por eso es recomendable que por lo menos 30 segundos estés en cada cuadrante. Doc, ya sé el tiempo para decir que hay un probable hilio paralítico, no movimiento de las vísceras, ¿sí? No se escucha nada. Pero ¿cuál vendría a ser lo normal de ruidos que debo encontrar? ¿Cuándo podría hablar de que ha aumentado? Mira, lo máximo, la frecuencia máxima que puede haber es cada 5 segundos un ruido, ¿sí? Porque los ruidos, estos gorgoteos, suenan entre 5
a 10, algunos dicen 15 segundos, entre 5 a 15 segundos, entre 5 a 10 segundos. Hay dos rangos de normalidad. La cuestión es el número 5. Si los gorgoteos están distanciados menos de 5 segundos, si escuchas un gorgoteo y a los 3 segundos otro, ya ahí claramente puedes decir que hay un aumento de gorgoteos. Hay un aumento de gorgoteos. Ahora, cuando estos gorgoteos eh, son más fuertes, recuerda, mira, acá te he puesto el dato, tonalidad aguda, ya sabes que lo vas a escuchar mejor con el diafragma. Cuando estos gorgoteos son más evidentes, son de mayor intensidad, son retumbantes y se transforman de un tono agudo a un tono grave, incluso a veces los puedes escuchar sin utilización del estetoscopio. O sea, con solamente estar al lado de la persona podrías escuchar esos ruidos. Esos ruidos como cuando anteceden a flatulencias, están relacionados con el hiperperistaltismo. ¿Cómo se llaman esos ruidos? Más graves, más fuertes, más retumbantes. Se llaman borborismos. Borborismos, ¿sí, chicos? Borborismos. Muy bien. También la auscultación te va a servir, el estetoscopio te va a servir para poder, ubicado en un punto respectivo, ahí señalado en la diapositiva, ubicado en ese lugar, si tú escuchas soplos, poder identificar de dónde proviene, cuál es la fuente que emite ese soplo, ¿sí? Recordemos un poco de la irrigación a nivel del abdomen, el gran tronco que es la aorta descendente abdominal con todas sus ramas parietales y viscerales. Entonces, cada uno de estos lugares va a traducir el mejor lugar en donde voy a escuchar un soplo de una respectiva arteria. Por ejemplo, en el 1 vendría a ser el mejor lugar para escuchar un soplo aórtico, ¿sí? Renal en el número 2, tanto derecho como izquierdo, en el número 3 de las arterias ilíacas y en el número 4 de las arterias femorales. ¿Bien? Entonces, si con el estetoscopio yo al hacer la auscultación de los 4 cuadrantes para los gorgoteos, me doy cuenta de que cuando estoy pasando al otro cuadrante, hay un sonido que aparece, como su nombre lo dice, soplo, ¿sí? De esa manera. Voy a tratar de mover el estetoscopio para poder identificar en dónde suena más. Y cuando llegue al lugar donde suena más, entonces, por ejemplo, estoy moviéndome y a ver, acá suena más. Significa, por la ubicación que debo conocer, probablemente se trate de un soplo a nivel de la aorta. Bien, muchachos, esa manera es como vamos a proceder. Sí, seguimos. En auscultación también podemos utilizar el estetoscopio para escuchar algunos ruidos hidroaéreos por movimiento de vísceras huecas, ¿sí? Por ejemplo, coloco el estetoscopio aquí en el abdomen a un lado, sujetándolo con una de las palmas y con ambas palmas muevo de forma lateral, en vaivén, el abdomen del paciente. ¿Para qué? Para poder demostrar de que existe una dilatación de una víscera hueca. Cuando hay un fenómeno de obstrucción intestinal, cuando hay un fenómeno de inflamación y un intestino, una porción del intestino o una víscera hueca como el estómago o una parte del intestino grueso se ha dilatado, se ha distendido, esta funciona como un reservorio que está con líquido a la mitad o al tercio, ¿sí? Con poco líquido. ¿Y qué pasa si tú mueves un reservorio cerrado con poco líquido? Ese sonido llamado de chapoteo, ese sonido que se imitaría con imagínate una botella llena de agua al tercio, tú lo cierras y la mueves. Ese sonido de líquido que choca contra las paredes, llamado chapoteo, también lo puedes apreciar si es que existiera una víscera que se ha dilatado más de lo normal, que se ha distendido más de lo normal por acumulación de gases. Bien, técnica del chapoteo de succión, así se le llama. ¿Bien? ¿Qué me puede identificar? La distensión de una víscera hueca. Muy bien, chicos. Ahora, la percusión. Para la percusión, tú ya sabes las técnicas que se te ha enseñado, la ortopercusión y la percusión dígito-digital normal. Cualquiera que quieras utilizar, sobre todo la normal, te va a servir para poder realizar y identificar la matidez que encontrarás de acuerdo a los órganos a nivel del abdomen. ¿Qué órganos te pueden producir matidez? Matidez te puede producir un estómago siempre y cuando esté lleno. Órganos que sí o sí te producen matidez, el hígado y el vaso hacia los lados, la vejiga en la parte inferior.
Son los tres principales órganos que sí o sí te van a producir matidez. Vejiga, hígado y vaso. Luego, el resto de matidez puede ser variable, depende del contenido fecal o contenido luminal del intestino que se tenga. Bien. Lo curioso y un dato curioso es de que si tú haces esta percusión siguiendo de forma radial, como lo puedes observar aquí en la foto que me he tomado para la clase del día de hoy, ojo, en la posición lateral, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, tienes que identificar las zonas donde hay matidez, ¿sí? Y de acuerdo a ello, según otros datos, sacar una conclusión. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú estás percutiendo y te das cuenta que en esta percusión encuentras matidez, 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 porque es la zona del hígado, matidez, 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 y aquí en esta zona central encuentras, percutes ahí, matidez, percutes, timpanismo, percutes, matidez, percutes, timpanismo. Qué raro, ¿no? Aquí, matidez, timpanismo, matidez, timpanismo, acá igualito, igualmente, matidez, timpanismo, matidez, timpanismo, matidez, timpanismo, como que alternado, cual si la matidez fuera el cuadradito negro de un tablero de ajedrez y el timpanismo el cuadradito blanco. Eso se llama abdomen a la percusión en tablero de ajedrez, muy relacionado a obstrucción intestinal, ¿bien? Sobre todo del intestino delgado, obstrucción intestinal, abdomen en tablero de ajedrez. Y bueno, en las percusiones en la técnica lateral, también podrías identificar que a este paciente yo estoy percutiendo de arriba hacia abajo y me doy cuenta que con timpánico, 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 y empieza mate, 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 mate. Timpánico, mate, mate, mate. Donde están las cabecitas de la flecha empieza la matidez. Puedo identificar entonces toda una zona de matidez, toda esta zona de matidez. ¿Eso es normal? No, no es normal. Si al paciente le pido que se ponga de lateral izquierdo, porque aquí está de lateral derecho, ¿y por qué? Porque supongo que acá todo esto es mate, ¿no? Hay una consolidación, hay una víscera que ha aumentado, de pronto una tumoración, pero se da la vuelta el paciente hacia el otro lado y empiezo a percutir esta zona con el paciente del lateral izquierdo y suena timpanismo, y más bien esta zona suena mate. Entonces, ¿qué ha habido ahí? Que algo se ha desplazado, que lo que estaba en la derecha ocasionando el mate, cuando ha cambiado de posición el paciente, ha pasado a la izquierda. Hablaremos a continuación en la siguiente diapositiva de ello. Bien, pero la percusión en resumen te sirve ¿para qué? Para identificar las zonas de matidez normal que deberías saber y cualquier alteración de esta, ¿sí? Presencias de matidez no normal. Ahora, en el examen de abdomen también la técnica de palpación es muy importante. Para hacer una palpación adecuada, ojo que vas a tocar una zona sensible. Primero que tienes, no, creo que no debo decírtelo, pero te lo recuerdo, un correcto lavado de manos. ¿Bien? Si es posible que utilices guantes, lo haces. Si no, basta con tu correcto lavado de manos. Tus manos, por lo general, como zonas periféricas, suelen estar frías. Entonces tienes que calentar tus palmas. Hay técnicas para calentar las palmas. Bien. Entonces calientas tus palmas y tienes que, como todo procedimiento de examen físico, explicarle al paciente qué vas a hacer. ¿Sí? Señor, le voy a tocar el abdomen para poder estudiar y examinar qué podría tener. Entonces, al palparlo, primero, antes de hacerlo, tienes que preguntarle si le duele. Entonces, el señor, ¿tiene algún dolor en el abdomen? Y te dice, sí, me duele aquí en el hipocondrio. Entonces, la zona dolorosa es la última zona que tú vas a palpar. Empiezas por la zona más alejada de dolor. Si le duele el hipocondrio derecho, pues empezarás por el otro lado. ¿Cuál sería el otro extremo? La fosa ilíaca izquierda. Pasarías al flanco, al mesogastrio, al hipocondrio izquierdo, al hipogastrio, al epigastrio, al otro flanco, flanco derecho y fosa ilíaca derecha, y al último, el hipocondrio derecho. Siempre se palpa la zona dolorosa como última opción, al último. ¿Bien? La palpación se hace de dos maneras, palpación superficial y palpación profunda. ¿Qué datos me van a dar la palpación superficial? Como su nombre lo dice, yo no hago mucha presión ahí. Van a dar determinadas características de qué? De la pared abdominal, sobre todo de ello, ¿sí? Mientras que la palpación profunda me va a dar características de lo que está dentro del abdomen, es decir, de las vísceras. Una maniobra, que es la primera, conocida como la maniobra de mano del escultor, también conocida ya, también como la maniobra de Merlo, en la cual tú colocas, abres la mano, extiendes los dedos, ¿sí? Y colocas toda tu palma
a nivel del abdomen. ¿Para qué? Para poder sentir. ¿Qué puedes sentir ahí? Temperatura. Puedes sentir si hay algún abombamiento. Si el paciente tiene aumento de la sensibilidad, de pronto lo tocas y el paciente como que si le doliera. Entonces, siempre se empieza por palpación superficial. Bien, con la palpación superficial vas a poder, ojo, no es colocar la palma ahí y listo, ya terminé mi palpación superficial. Es colocar la palma delicadamente y ir moviéndola, pasando de región en región abdominopélvica, de tal forma que mi mano haya pasado por todo el abdomen. Bien, para identificar abombamientos, cambios en la temperatura, si hay sensibilidad o no, o trofismos. Ahora, hay personas que pueden ser muy sensibles a esto. Hay personas que son sensibles no en el sentido de dolor, sino en el sentido de cosquillas. ¿Sí? De pronto una persona que es muy cosquillosa, le pones y ya se empieza a reír o mover. Entonces, para ese tipo de pacientes, te recomiendo que utilices la palpación bajo la ayuda también de su mano. Si solamente vas a hacer una palpación superficial, entonces el paciente coloca la mano encima de la tuya. Y cuando quieras mover o para moverlo, tú también presionas la mano del paciente, ¿sí? Como aquí observan en la imagen. De esa manera, uno distraes al paciente y otro lo empiezas a hacer parte del examen físico. Él va a sentir que está apoyando, aunque no, en realidad no lo esté haciendo. Simplemente tú quieres que se concentre en otra cosa en vez de las cosquillas. Entonces, en pacientes cosquillosos, te recomiendo que apliques esta técnica. Ahora, una vez que he colocado mi mano para sentir las características mencionadas anteriormente, ahora le voy a pedir al paciente que eleve en posición de cúbito dorsal, eleve la cabeza y también puede hacer una flexión ligera de la cadera y rodilla, o sea, elevar ligeramente las extremidades inferiores. ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar la presión abdominal. ¿Para qué? Para ver si es que algún abultamiento que yo he tocado con la maniobra solamente de Merlo, de colocar mi mano, identifiqué un abultamiento. Con la siguiente, que es la maniobra de esfuerzo, aumentar la presión abdominal, ver si este abultamiento cambia su configuración, es decir, protruye más de lo debido, aumenta de tamaño o no. ¿Esto para qué me sirve? Para el diagnóstico diferencial, si la tumoración, ese abultamiento que tiene, es un abultamiento de la pared o es un abultamiento de estructura intraabdominal, ¿sí? Cuando me refiero parietal, tumoración parietal, me refiero a tumoración presente de la fascia profunda hacia afuera, ¿sí? Revisa la anatomía de abdomen. Bien. ¿Qué más? La exploración de la tensión abdominal también es importante. El abdomen tiene una membrana que envuelve a las vísceras, tanto hacia las paredes como a las vísceras, se llama el peritoneo. El peritoneo que tiene terminales dolorosos es el peritoneo parietal. Entonces, cuando hay un problema de inflamación, de infección de una víscera y las moléculas o por contacto directo se irrita el peritoneo parietal, este manda mensaje de dolor. Y al mandar mensaje de dolor, la respuesta es la contractura de los músculos de esa región. Si el dolor es diseminado, una inflamación general en abdomen, entonces todo la respuesta muscular va a estar en el abdomen. Cuando tú tienes una peritonitis, una inflamación generalizada en el peritoneo, toda la respuesta muscular va a ser una contractura de los músculos de la prensa abdominal, es decir, un aumento de esta tensión, lo que conocemos como abdomen en tabla. Entonces, ¿por qué es importante evaluar la tensión abdominal? La tensión abdominal se evalúa colocando tu manito y deprimiendo como hundiendo los pulpejos de los dedos, ¿sí? De esa manera como que haces una distensión de la pared. Pruebas la resistencia que tiene a este hundimiento. No es un hundimiento como tal, es hundimiento y arrastre, ¿sí? Para ver el grado de tensión. Y de esa manera, con la práctica vas a poder identificar regiones que puedan estar aumentadas con la contractura muscular. Y ya sabes por qué. Probablemente hay un fenómeno de irritación del peritoneo en ese lugar. ¿Bien? Entonces, para ver si está aumentada o disminuida esta tensión abdominal y para ver si es localizada o generalizada como en el abdomen en tabla. Luego pasaremos a la palpación profunda. En la palpación profunda vamos a ver la evaluación de los órganos intraabdominales y para ello va a haber clase aquí en Notrero 13 de cada una de estas vísceras. Va a haber maniobra para hígado, que es la siguiente clase que a continuación viene.
para ciego, para sigmoides, para vaso, para riñón, para estómago. Cada uno de ellos tiene no solo una, sino varias maniobras con las cuales puedes hacer palpación profunda de estas vísceras. Además, en palpación profunda también podemos aplicar el signo del rebote. El signo del rebote es en la zona que el paciente manifiesta dolor y te dice, me duele esta zona, doc, la zona epigástrica. Así no te lo va a decir, pero tú lo deduces. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar tu mano ahí, vas a hacer una presión sostenida, hundir sin que provocar mucho dolor todo lo que puedas, ¿sí? Hasta donde resiste el paciente y de pronto soltar rápidamente. Si el dolor al soltar aumenta, si hay un aumento del dolor a la descompresión repentina, eso se llama signo de rebote positivo y te traduce que hay una irritación del peritoneo parietal, ¿sí? Que la inflamación ya llegó al peritoneo parietal. Ahora, signo de protección abdominal. Recuerda que cuando tú hagas la palpación profunda, estés haciendo palpación profunda, si el paciente ofrece resistencia, te está diciendo algo. ¿Qué te está diciendo? De que algo ahí le está doliendo, aunque no se queje. Y eso se llama el signo de protección abdominal, contracción de la pared abdominal durante la palpación, que puede ser de forma voluntaria o de forma involuntaria, y que se manifiesta por un aumento de dolor en dicha región. Ascitis, que es lo último que vamos a detallar aquí. En ascitis, vamos a ver... Uy, ¿qué pasó? Listo. Terminamos ya con el examen de abdomen. A continuación vamos a, en las siguientes clases, ver las maniobras para cada uno de estos y hablar de algunos síndromes. Aquí vamos a hablar de una entidad que es la ascitis, este aumento de volumen a nivel de líquido peritoneal. Bien, en la inspección, por ejemplo, de la ascitis, vamos a ver una distensión abdominal. Ahora, la ascitis puede ser pequeña. Aquí lógicamente hay una ascitis de volumen, de gran volumen, ¿no? Tanto así que ha habido distensión abdominal. ¿En qué te quiero decir en otras palabras? Que no toda ascitis da distensión abdominal, sino solamente las de gran volumen. Entonces no nos podemos quedar simplemente en inspección. Ah, yo veo que no está distendido el abdomen, entonces no voy a descartar ascitis. Ascitis no tiene, no. Tienes que hacer todos los pasos. ¿Por qué? Por ejemplo, en auscultación puede haber una disminución de estos gorgoteos, ¿sí? Gorgoteos disminuidos, ¿sí? Disminuidos. ¿Por qué? Por este fenómeno mismo de que hay un obstáculo en la transmisión de los sonidos, que es el líquido, ¿no? Ahora, a la percusión, ¿qué estará diferenciado? Si hay líquido, va a haber matidez. Entonces, dependiendo de cuánto líquido haya, la matidez puede estar generalizada. Acá si este paciente que tiene una ascitis evidente, tú lo percutes, en donde lo percutas vas a oír matidez, porque todo está lleno de líquido. Pero con volúmenes menores, solamente en posición de cúbito dorsal, el líquido va a llegar hasta este lugar nada más. O sea, va a haber matidez en toda la zona que yo aquí estoy pintando de rojo y va a haber timpanismo en la zona donde no hay líquido, pues el líquido se pone de forma periférica. En la zona central va a haber timpanismo, si el paciente está echado, ¿sí? O lógicamente, si se mueve, el líquido se desplaza y va a cambiar el patrón. Bien, ahora, como hay líquido, si yo hago un fenómeno de presión en un lado, esa onda que pueda generar en el líquido se transmite por todo este y podría llegar hacia el otro lado. Gracias a eso, esa interpretación física de las propiedades físicas que tiene un líquido de transmitir ondas, es que para semiología, en cuanto a percusión, utilizamos este fenómeno para nombrar la onda ascítica. ¿Qué es esto? Mira, si tú tienes un derrame peritoneal o conocido como ascitis, ¿sí? Y haces una percusión en un flanco, como le estás percutiendo básicamente un líquido, se genera una onda que va a ser transmitida por este líquido y que tú la vas a sentir colocando la mano en sentido opuesto, esas percusiones que estás haciendo. Esto se llama la onda ascítica. Para mejorar este fenómeno de conducción de la onda, es necesario hacer una presión en la línea media. Por eso aquí tenemos otro examinador que está generando una presión ligera a nivel de la línea media. En caso no hubiera un segundo asistente, le puedes pedir al mismo paciente que coloque su mano de la misma manera en la forma central. ¿Sí? Podría ayudarte. ¿Para qué? Para sensibilizar este examen. Lo otro,
Recuerda, si el paciente se mueve, la zona de matidez cambia. Eso se llama matidez desplazable o matidez cambiante. Va a estar en los flancos cuando esté de cúbito dorsal. Usualmente va a estar hacia los flancos, porque la zona central va a estar timpánica. Y la matidez en forma más sencilla o general va a ser gravídica. ¿Qué quiere decir? Que va a seguir la gravedad. Si el paciente está parado, el líquido va a ir hacia la parte inferior, entonces se va a formar un nivel de líquido, un nivel de matidez de forma horizontal y en la parte superior un timpanismo. Si lo pones de lateral, de la misma manera. Todo esto corresponde a matidez cambiante o matidez desplazable. Bien, lo mismo aquí. ¿Qué tenemos? Si el paciente está de cúbito dorsal, va a haber timpanismo en la zona central y en las zonas periféricas, matidez. Si está de esta manera, va a haber el timpanismo, lo vamos a escuchar en la zona superior y en la zona inferior por gravedad, que el líquido se ha ido ahí, vamos a escuchar matidez. Si va al otro lado, cambiaría esta zona de matidez y timpanismo. Muy bien. La palpación. ¿Cómo va a estar la palpación con respecto a la citis? Bueno, usualmente dentro de todas las etiologías que te van a ocasionar ascitis, vamos a tener como una de ellas un aumento de la presión en los vasos del sistema porta. Por ejemplo, una cirrosis que ocasione congestión en la porta va a hacer que aumente la presión hidrostática y liberar líquido hacia el peritoneo. Entonces, por lo general, puedes tener asociado a una citis, una hepatomegalia o una esplenomegalia. Entonces, ahí pon asociado, ¿ah? No es que siempre esté. Corrige ahí el término, asociado, ponle ahí. Puede estar asociada una hepatomegalia o una esplenomegalia. Lo que sí voy a ver a la palpación es un signo del témpano de hielo positivo. ¿Qué es este signo del témpano de hielo? Mira, utilizas una de las vísceras, que vendría a ser el hígado, que por lo general está crecido en ascitis, la punta del hígado que puedes palparlo por debajo del reborde costal derecho, ¿sí? El borde inferior, donde vas a colocar tus dedos y vas a empujar al hígado. Vas a hacer movimientos de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para empujar al hígado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tú en la palpación sientas ese desplazamiento de líquido por debajo del hígado. Como si estuvieras hundiendo, se llama témpano de hielo, es como un hielo que está flotando. El hielo que flota en agua sería la víscera, ¿no? El hígado. Y el agua por debajo. Entonces, ese mismo fenómeno que tú sientes con un flotador, imagínate un flotador pequeño, en un recipiente de agua y tú estás ahí con tus dedos hundiéndolo, ese fenómeno de que lo empujas y ofrece resistencia o de que como si agua estuviera debajo de él, se va a sentir aquí. Eso se llama el signo del témpano para abdomen, porque también en locomotor vamos a ver signo de témpano a nivel de la articulación rodilla. Bien, bien muchachos, eso vendría a ser la parte de examen general de abdomen.